responder a la pregunta de cómo llegaste a tomar contacto con esta información. De la misma manera que lo estás viendo ahora. Cuando era pequeño, primero empecé a leer, obviamente era lo que tenía a la mano, libros de lectura, ya sean desde la Biblia, los libros de Julio Verne, y en todo eso empecé a descubrir un mundo que era mucho más fascinante que el que me contaban. De ahí empecé un trabajo de campo, de investigación, durante más de casi 12 años, en donde la hipótesis, que ahora entiendo que es una hipótesis, me planteaba, era por qué había tantas religiones. ¿Por qué había tantas religiones? ¿Cuál era el motivo de mostrar a ese Dios de tantas maneras distintas y sobre todo querer apropiárselo tanto a Dios como a los seguidores? Así fue que durante todo ese periodo de mi adolescencia, pues estaba yendo todos los fines de semana de templo en templo, culto en culto, para tratar de tomar desde la práctica, no solamente desde la teoría, qué tiene que ver, qué había en todo eso. Y así fue que tomé contacto con el hermetismo, con esa religión original, de la cual entonces todas esas otras religiones no son más que piezas de un rompecabezas que en esta conferencia de la historia oculta del ser humano, del origen oculto del ser humano, las ensamblamos de una forma realmente espectacular. Así que concretamente es transformar esa teoría en una práctica implicativa. ¿Por qué deberías asistir a la conferencia? Todo lo que nos pasa hoy en día respecto de esta vida cotidiana, donde prendes el noticiero y ves violencia, inseguridad, de todos puntos y de todos lados estás recibiendo siempre esa misma información. Vas a descubrir al recorrer esta conferencia que no es algo que de ahora, que inicia ahora, sino que es algo que tiene que ver directamente con nuestros orígenes. Así como desde hace 250.000 años los genes nos transmiten una información que al fin y al cabo afecta a nuestro cuerpo, y tenemos 5 dedos en cada mano, igual que la tenían nuestros antepasados, también hay unas huellas némicas, también hay unos genes a nivel del psiquismo, de la información que nos transmitimos, en donde todo aquello que pasó en ese origen, hoy lo seguimos repitiendo. Por eso cuando descubras el origen oculto del ser humano, descubrirás tu origen oculto. Y también descubrirás entonces la misma clave que en aquel momento los dioses le dieron al ser humano para acceder a esa sabiduría, la encontrarás aquí y podrás aplicarla. Te conviene eso entonces, porque podrás hacer de tu vida cotidiana un fuego eterno y sagrado con esa sabiduría donde generarás tu propia realidad. ¿Quién ocultó nuestro origen? Bueno, acá estamos en un sitio llamado hoy en día arqueológico, que es Mitra en Oaxaca. Y acá tenemos una clara muestra que responde a esta pregunta. Por un lado tenemos toda la maravilla arquitectónica de las culturas originarias, esas que nos conectaron directamente con el saber que le fue dado por los dioses al ser humano para liberarse de los mismos dioses. Y casualmente también podemos empezar a observar a la entrada directa de este lugar, de estos lugares sagrados, y como pasa sobre todo en toda América, que donde hay un lugar de poder, un lugar ancestral de poder, siempre hay un templo. Y ahí está la muestra. La iglesia que estamos viendo ahí al fondo está directamente enclavada sobre Mitra, directamente sobre el sitio. Con lo cual es muy factible aseverar que eso, siendo la ubicación norte, justamente una ubicación sacerdotal, respecto del saber hermético, ahí estuviera el lugar más importante de este complejo. Ahí estuviera el lugar en donde se realizaban las ceremonias más importantes, esas que conectan al hombre con Dios. ¿Quién lo ocultó? Ahí tienen la iglesia y todo lo que eso representa. El poder político, el poder económico y el poder que hoy en día le damos a la ciencia. O sea, los 4 jinetes del Apocalipsis, o sea, los 4 paradigmas de la vieja era. ¿Qué es lo que se nos está ocultando en relación al origen oculto del ser humano? Pues básicamente 2 polos, 2 temas. Uno tiene que ver con ese origen en relación a nuestra creación, a nuestro cuerpo, a nuestros genes, a nuestros ADNs. Ese origen en donde hoy encontramos directamente 3 teorías que nos hablan de ello, ¿no? Lo que sabemos que es la evolución, Anunnakis, y las razas madres, que parece que no tuvieran coherencia entre sí. En la conferencia recorreremos en una misma línea de tiempo cómo esas 3 teorías se conjugan, se integran
para que entiendas inclusive lo que hoy en día te está sucediendo. El otro polo de lo que está oculto de ese origen tiene que ver con eso que en todos los mitos nos han relatado como ese fuego sagrado que algún personaje de turno le robó a los dioses y se quedó al ser humano. Ese personaje se llama Enki, Prometeo, Lucifer, Thor, lo puedes ver inclusive en el Génesis con el mito del árbol de bien y del mal. Y casualmente aquí, en este sitio, eso también está representado de alguna manera cuando, como decíamos, teníamos la iglesia, o cuando vemos que tenemos la iglesia aquí, adelante se puede ver desde acá la cúpula, justo enclavada, esto después lo vemos más adelante también. Casualmente tenemos la iglesia enclavada en el centro y lo que quedó anotado de ese mito, la serpiente. La serpiente emplumada, como Quetzalcóatl, como Lucifer, esa serpiente que quedó anotada en dos lugares. Una, como aquella que tentó al hombre para que sea como los dioses, y como aquella que en el otro polo, en el símbolo de la medicina, quedó enroscada en el caduceo. ¿Quién es Cristian Ceballos? Bueno, a esta pregunta, más que responder quién es, te respondo quién deseo ser, que es mucho más acorde a la misma enseñanza que durante esta conferencia estaremos recorriendo. Igual no quita que te cuente que este recorrido, por ubicar un factor temporal, lo inicié desde muy pequeño, cuando tenía 8 años y empecé a estudiar religiones comparadas. Durante toda mi adolescencia recorriendo distintos ritos, cultos de todas las religiones en pos de encontrar esa religión original ubicando como factor el hecho de por qué había tantos nombres para Dios o tantos dioses, si se supone que es uno mismo, y eso en función entonces también de a su vez poner en juego lo que después entendía que era un teorema en cuanto a si fue que alguna vez hubo una religión original que luego se fragmentó en lo que conocemos las religiones. Cuando me contacté con el camino hermético, pues me habilité a responder esa pregunta y pues a afirmarla. Y desde entonces el camino que recorro y que te invito a recorrer en esta conferencia es casualmente y justamente que vos también descubras por qué ese saber hermético, que luego fue, o que fue conocido en su momento como ese fuego sagrado que le legaron al ser humano, está directamente relacionado con esto. Actualmente me desempeño coordinando a distintas actividades como son grupos de estudio, grupos de supervisión, grupos de estudio y supervisión, actividades integradas, también lo que son sesiones de análisis iniciático, análisis hermético, espacios de transformación personal, cursos herméticos, viajes de enseñanza, cenas, almuerzos, también bajo la lógica de la enseñanza, todo en función de que hagas de esto tu estilo de vida. Esa es la propuesta cuando te decía, más decir quién deseo ser y quién pongo en juego como cuestión, es transformar el hermetismo como mi estilo de vida, y es lo que en cada situación ubico y pongo en juego. Además de esto, pues invitarte entonces a que lo vivas vos directamente en primera persona y que quizás esta conferencia sea tu puerta de entrada, como lo fue para mí hace muchísimos años atrás, preguntarme acerca de por qué había tantos dioses y si eso se respondía a una religión original.